En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Muy buenas. Estamos una vez más directamente desde Iglesia Cristiana La Serena, junto con nuestros pastores. Pastor Tadeo, ¿cómo está? Muy bien, David. Muchas gracias nuevamente por la invitación de todos los días lunes, estar con nuestros amigos, con nuestros oyentes, con nuestros hermanos. Una bendición poder estar acá. Así es. Pastor Carlos, ¿cómo le ha ido? Muy bien, David. Lo mismo, me sumo a las palabras de nuestro pastor Tadeo y atentos aquí con un poco más de frío, pero bien, sí. Ahora en la tarde hizo un poquito de calor, sí, llegaba solcito, pero ya se fue el sol y se fue todo. Miren, ahora nos vemos. Sí, estamos súper buena la cámara. Sí. ¿Es el teléfono? No me diga. Sí, así es. Oiga, estuvimos acontecidos el fin de semana. No entró nadie al segundo servicio a reclamar. Claro, sí. Yo veo en mi oficina el servicio en la transmisión. Ajá. Pero no apareció la escena. Parece que los hermanos hicieron algo ahí. Un corte porque no lo vi. Cuando el pastor me contó, no. De hecho, después lo devolví completo y no lo encontré. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo estuve buscando, por eso no lo vi. Hicieron ahí su. Qué bien. Bueno, pasa de todo, ¿no? Sí. No es la primera vez en todo caso. A mí me ha pasado ya 2 veces. ¿En un miércoles? Un miércoles y. No, las 2 veces fue miércoles, sí. ¿Ah, sí? Sí, en la noche. Yo estuve en una. Sí. Estuve en una. El violento que me tiró. El violento, sí. Hasta el basurero tiró la pata. Era karateca. Bueno, y cuando uno dice, bueno, gracias Señor porque tú puedes cambiar mi corazón y mi actitud. Que el viejo hombre está sepultado. Sí. Amén. Qué bueno. Sí. Fantástico. Bien, estamos entonces una vez más en este podcast Perspectiva Bíblica, donde revisamos distintos temas, temas que pretendemos mirar siempre desde una perspectiva bíblica que nos permita ir aprendiendo y creciendo en las cosas que son más elementales del día a día, y cómo lo plantea la Biblia, bueno, nuestro Señor a través de su palabra, para poder hacerlo de la mejor forma. Y en este día en particular nos vamos a ir a meter a un tema bien interesante, bien interesante. Yo creo que habrá varios hermanos y hermanas les va a gustar el tema hoy día porque hay mucha gente que tiene hijos y en una edad complicada, como es la de la adolescencia. Es una etapa crucial en la vida porque ahí se toman muchas... es como un punto de inflexión muchas veces de lo que uno hace, por lo menos en la juventud. Ya creo que ya uno cuando va madurando va tomando un rumbo más propio, pero la adolescencia es muy fuerte porque emocionalmente, socialmente hay mucha presión. Sí. Ahí muchos están formando su identidad, muchos están, no sé, pues, viendo sus gustos y yendo por ahí en este periodo, circulando este periodo de la adolescencia. Y seguramente hay muchos hermanos que tienen hijos o hijas adolescentes y que se preguntarán, ¿cómo puedo yo abordar esta etapa de la vida de mi hijo? Partamos
pudiésemos hacer como una especie de definición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adolescencia? ¿Podemos tal vez ponerlo dentro de un periodo de edad o hay un grado de madurez? ¿Cómo lo podemos definir, pastores? Bueno, básicamente la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como un periodo de edad de los seres humanos que va entre los... Y ahí fluctúa un poco, algunos los ponen entre los 10 o los 12 y con una finalización entre los 18 y 19 años. Y lo dividen en dos etapas, una que es la temprana, que diría más o menos de los 10 o los 12 años hasta los 14, 15, y posteriormente los 15 hasta los 19 años, propiamente tal. Esa sería una clasificación por edad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre durante todo este periodo? Ocurre ciertamente todo un proceso de transformación, porque tal como dijiste tú al principio, ¿no es cierto? Ocurren muchos cambios, y esos cambios no están o no ocurren en un ambiente estéril o controlado, diríamos nosotros, sino que ocurre en un ambiente que va a variar mucho de un adolescente a otro. Pero básicamente ocurren cambios a niveles estructurales, anatómicos, se van desarrollando ya de una forma, muchos van a encontrar o alcanzar, por ejemplo, la estatura final en esa época. Hay un desarrollo también y una maduración de todo lo que es el cerebro y el sistema nervioso. Hay también un periodo de que juntamente con todo esto, ¿no es cierto?, hay todo un desarrollo emocional, hay un despertar hormonal, un desarrollo hormonal que genera también muchos cambios de temperamento y de conducta. Que finalmente es un periodo que es propio del ser humano, y que obviamente dependiendo del ambiente donde se desarrolla, son, digamos, las dificultades que se van a encontrar tanto para quien los está viviendo, el niño en este caso, o el joven, o el adolescente, y la familia. Claro. Y todo este periodo, Pastor Tadeo, ¿en qué espacio tiene dentro de la iglesia? ¿Tenemos alguna instancia donde los adolescentes participan? Es una pregunta que yo sé la respuesta, pero se la hago. Sí. Bueno, nosotros como iglesia tenemos una etapa como bien marcada. Ya ahora vamos con los niños de octavo básico. Perdón. Con los niños vamos desde octavo básico hasta cuarto medio. Ajá. ¿Ya? Ahora, como bien decía el pastor Carlos, hay como una estandarización de edades, pero incluso algunos dicen que la adolescencia puede pasar hasta más allá de los 20 años. A los 38 se puede todavía. También. Sí. Pero nosotros abordamos acá desde el octavo básico hasta cuarto medio como grupo de jóvenes, que llamamos jóvenes. De octavo básico hasta cuarto medio. Sí. Que son más o menos 13 años hasta aproximadamente 18 años. Pero claro, en enseñanza media, ¿qué es lo que se juntan los viernes? Sí. ¿A qué hora? A las 7. 7:30. 7:30 vienen los de primero a cuarto. De octavo básico a cuarto. Vienen los de octavo igual. Sí. Esa no la sabía. No. Sí. Ellos están incorporados. Lo que pasa es que hasta el año anterior nosotros teníamos una separación con un grupo de niños de séptimo y octavo básico. Pero la verdad que era tan indefinido el grupo en edad y no era muy atractivo. Entonces optamos por dejarlos de séptimo abajo con los chicos de la escuela bíblica y los de octavo subirlos al grupo de jóvenes del día viernes hasta cuarto medio. Y han dado súper bien. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes solamente en esa edad de enseñanza media. Semanalmente vienen alrededor de 20, 22 niños. O sea, es un buen grupo, digamos, porque si consideramos que después el pastor Carlos tiene un grupo mayor de niños ya universitarios, de educación superior, que es otro grupo aparte. Pero lo que es propiamente de la pubertad, así se le decía antes, sí, ¿no? Era pubertad. lo mismo pubertad o adolescencia, pero antiguamente se le llamaba pubertad. Yeah. Son alrededor de, o sea, son muchos más, pero están viniendo en promedio 20, 22 chicos, lo que es muy bueno. Buenísimo. Estos adolescentes están estudiando, no sé si lo están... ¿Qué es lo que estudian por lo general? Mira, nosotros, bueno, ya entrando al tema, digamos, lo que siempre tenemos que tener cuidado
tanto como padres. Bueno, el caso del pastor Carlos y mío ya educamos, no que ya educamos, seguimos educando, pero nuestros hijos ya no están con nosotros. En el caso mío, mis hijos ya no viven conmigo, son adultos. Y lo que yo creo, el gran cuidado que debemos tener es de que no necesariamente esto en la adolescencia o en la pubertad es la etapa que te lleva a un crecimiento corporal, físico, ¿ya? Pero no va aparejado de un crecimiento espiritual. Uh-huh. No necesariamente va uno de la mano con el otro. Y eso es lo más peligroso. Que por el contrario tiende a haber una separación, esta etapa de rebeldía, a rebelarse de las cosas enseñadas por los padres. También no necesariamente porque crece en estatura va a crecer en sabiduría. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando la palabra ahí en Lucas dice, capítulo 2, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y con los hombres. Claro. Entonces, quizá ese estándar, ¿cómo yo lo transmito a estos jóvenes? Que crezcan en estatura, que crezcan en sabiduría, que crezcan en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Fíjate que son 4 áreas y son tan importantes una como la otra. Y creo que esa es la gran tarea que se dan los maestros de los jóvenes. Es una tarea preciosa. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar ya décadas con jóvenes y hoy día muchos de ellos ya son papás, tienen hijos y algo hermoso verlo. Como algunos han dado la vuelta, pero han regresado. ¿Ya? Y eso es hermoso verlo también. ¿Y los viernes qué están aprendiendo los...? En este momento nosotros con los jóvenes de educación media estamos estudiando la primera carta de Juan, la segunda, y queremos terminar con la tercera carta de Juan. Ahí Juan habla mucho de lo que es amar a Dios, que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, y un poco por ahí habla mucho de la amistad, del amor, del ser receptivo, del aprender, del amor al prójimo y todo eso. Terminamos antes de eso con todo lo que fue Mateo 5, 6 y 7, que era el Sermón del Monte, que también fue muy hermoso y es muy apropiado para esa edad. El tema muchas veces pasa porque los padres creen que sus hijos adolescentes siguen siendo niños y ya no son niños. Entonces a ellos hay que enseñarle, si bien no son adultos, hay que enseñarle como personas, no como que fuera un niñito chico, el regalón de la casa, ya no es eso. Y eso es lo que tenemos que abocarnos los padres, los maestros de escuela bíblica, todos los que estamos en la educación, porque incluso si uno va a la Biblia, el más profundo, por decirlo así, como que no aparece esta edad de la adolescencia en la Biblia. Tipín 12 años, cuando Jesús fue al templo, ¿cierto? Como a los 12 años, por ahí, se cruzaba un umbral y ya te transformabas en hombre. Era muy distinto en aquella época. A esa edad los chicos ya entraban y practicaban el oficio de su padre. Las niñas eran educadas en cómo ser buenas esposas, buenas madres, y al poco rato se casaban y esa era la vida, digamos. Hoy en día existe un concepto muy diferente, muy asociado a la psicología, quizás, donde los chicos pueden llegar a estar hasta pasados los 30 años en su casa viviendo como un adolescente. Entonces es una cosa bien distorsionada, pero... A veces los ninis. Los nines también existen, esos nines que ni trabajan ni estudian, ¿dice cierto? Sí. Pero ahí, perdón, pastor, ahí hay algo que destacar importante, digamos a nivel de iglesia, porque qué bonito que los chicos estén viniendo a aprender de la palabra, porque si bien en promedio son 20 que están viniendo seguidamente, no están viniendo necesariamente a una cuestión como de entretención, que puede ser, en otras iglesias pasa eso. Lo digo por experiencia propia, porque yo lo hice en otras iglesias, donde de repente era el juego, alguna actividad, etcétera, 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 y un poquitito, como una distracción de las palabras. Claro. Entonces, qué importante que los chicos estén siendo confrontados con la palabra y en mensajes que son relevantes para la edad y el periodo en el cual están. Yo quiero proponerles separar el capítulo en tres momentos. El primer momento, tal vez si podemos hablar de los desafíos que hoy día se enfrentan los adolescentes, ¿ya? El segundo, si podemos plantear algunos principios bíblicos para los padres,
¿Ya? Y el último momento, algunos consejos más bien prácticos, ¿ya? Entonces, si pensáramos en estos desafíos comunes, a mí se me viene a la mente y me recuerdo mucho que en esas etapas uno se ve bien enfrentado a la presión. Hay mucha influencia de los pares y esa influencia de los pares de repente nos lleva a estar, no sé, pues probando, no sé, pues tabaco. Hoy día ya, en ese tiempo tal vez era el tabaco nomás, pero hoy día es muchas cosas más. Desgraciadamente. Claro. No sé, pues hay toda una ¿cómo decirlo? Una serie de situaciones que lo llevan al adolescente a tener que estar tomando decisiones constantemente en función de lo que aprendió tal vez en su casa, lo que ha aprendido en la iglesia y bueno, los principios cristianos que a lo mejor tienen para poder tomar o dejar esa que nos están entregando, ¿no? Sí. Hoy día con las redes sociales esto es algo que es todos los días que los chicos se encuentran y se ven con todo esto. No sé, ¿hay alguna otra en particular que ustedes hayan notado? ¿Algún otro desafío que ustedes vean tal vez en las consejerías que realizan con los padres? ¿O el pastor ahí cuando está en los mismos viernes con ellos? No sé si es que han podido identificar alguna otra. Bueno, la verdad que el tema de la adolescencia, tal como lo relataba el pastor Tadeo, en la Biblia no existe como definición propiamente tal. No es que no existiera porque es un periodo que todo ser humano pasa. Lo que pasa o lo que ocurre es que obviamente las experiencias que se vivían culturalmente son totalmente distintas a las que nuestros adolescentes experimentan el día de hoy. La cultura en esa época implicaba el hecho de que un varón a los 20, 21 años ya estaba casado hace un buen rato, la gran mayoría, ¿ya? Y no fue hasta hace mucho. Yo vengo de una generación también que a los 22, 23 años ya estábamos casados, con hijos, porque era un poco la dinámica de lo que había. Entonces se le llamaba incluso en esa época como la edad del pavo, más que nada porque significaba que uno en el fondo era que no sabía para dónde iba en un sentido, pero era como bastante corta en un sentido porque rápidamente había que tomar responsabilidades. Y en la medida que vamos tomando responsabilidades, las maduraciones, por lo menos conductuales, se aceleran. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para el tiempo de hoy? Esto es tan dinámico, tan cambiante, pero que tiene hoy día un patrón que es muy, muy marcado por lo que tú decías. O sea, el poder validarse frente a un medio del cual somos mayoritariamente, o son mayoritariamente, o virtualmente, digamos, parte. Que es distinto a la época de uno que se tenía que validar en el grupo, no sé, pues en el curso muchas veces, cosas acá. Aquí normalmente, o lo que más se está dando, de acuerdo a lo que uno conversa con alguna persona profesional, es justamente esta validación con las redes sociales. Entonces, y donde precisamente no se muestra lo feo, siempre se muestra lo bonito, la mejor foto, después de, no sé. Pues, de hecho, muchos de estos desafíos que han terminado desgraciadamente en suicidio o muertes prematuras, todo esto ocurre a nivel de redes sociales. No estoy diciendo que no exista dentro de una sala de clase y todo lo que nosotros vemos. Pero yo creo que el gran desafío ahora, hablando de la familia cristiana, la familia de la iglesia en general y la nuestra, por supuesto, en particular, es saber leer esos tiempos. Porque obviamente las herramientas, los principios deben ser los mismos, pero las herramientas que se utilizan hoy en día deben ser adaptadas un poco también al tipo de sociedad y de cultura que vivimos. Los principios son invariables. Y lo que decía el pastor, ¿no es cierto, pastor Tadeo? El trabajo con los jóvenes en enseñanza media y en todos los niveles, desde los más pequeñitos, es basado justamente en el estudio bíblico, adaptado en alguna forma a sus necesidades, pero tomados todos desde la Escritura. Ahora, la clave de eso es que el trabajo que se hace en la iglesia debe ser el punto de partida, que era Dios,
para un trabajo también en las casas con los padres, que es muchas veces donde eso no ocurre por distintas circunstancias. Entonces, el mayor desafío para mí en relación a lo que es la adolescencia hoy en día, y específicamente la adolescencia dentro de una familia cristiana, es poder afirmar los principios, los valores bíblicos y afirmar la identidad de esos valores en Cristo. Bien dijo el pastor, porque cuando se hace eso, ocurre lo que hemos visto a lo largo del tiempo también con jóvenes que salieron y se dieron una vuelta, algunos más largas que otras, pero vuelven, ¿me entiendes? Vuelven. ¿Por qué? Porque hay a la iglesia, vuelven al Señor, ¿no es cierto? Vuelven. Y hoy día incluso sirven con mucho entusiasmo en ministerio. Y eso es porque la semilla que se plantó fue buena, y la semilla también se cuidó, y se hizo todo, digamos, lo que nos toca hacer, entendiendo que cada uno es dueño o responsable, mejor dicho, de sus actos. Pero estas vueltas son fuertes, y normalmente quienes han hecho esa vuelta resultan ser los más fieles en los procesos ya ahora como hombre o como mujer. Así que es bueno reforzar, no perder nunca la esperanza y apoyar lo que se hace, ¿no es cierto?, en la escuela bíblica, o en este caso en el grupo de jóvenes del día viernes. Los padres se tienen que interesar en eso, ¿no es cierto? No solamente tienen que traerlo, sino que interesarse en lo que están aprendiendo sus hijos. Eso estaría como en saber qué tema se trató. Qué tema se trató, por ejemplo, exacto. Repasarlo durante la semana. Repasarlo, conversarlo. Tratar de ir conversando. Incluso generar espacios de discusión, porque los adolescentes, una de las características que tienen principalmente en la relación con los padres, es tender a cuestionar mucho. Entonces, no debemos tener temor a cuestionamiento de los principios bíblicos, ni espantarnos por eso, sino que debemos afrontarlo. Claro. Debemos afrontarlo. Y dentro de los principios bíblicos, uno de los más grandes, evidente, que está en Proverbios. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, encontramos mucha enseñanza. Y gran parte de los proverbios son consejos de los padres a los hijos. ¿Ya? Encontramos ahí: hijo mío, guarda mi mandamiento; hijo mío, esto. No te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley, por ejemplo. Ahora, el tema, yo sé que es complejo porque cada niño es distinto, y hay algunos que a temprana edad entienden esto y son como así, ¿me entiendes? Son claritos y no se desvían para ninguna parte. Otros se desvían, a otros les cuesta más. Pero lo que yo siempre le digo a los maestros, para que no se desmotiven, digamos, porque es una realidad también. A veces, aunque pareciera que están distraídos, que están sentados mirando para el techo, te están poniendo atención. Sí. Te están poniendo atención, están escuchando y vuelven. Y es por eso que vuelven. Vuelven viernes tras viernes. Estos chicos vienen absolutamente voluntarios. Y en muchos casos son ellos los que le dicen al papá: papá, llévame, papá, quiero ir. Sí. ¿Me entiendes? Aunque nos parezca increíble, ninguno de ellos viene ni amarrado ni nada. O sea, son absolutamente voluntarios. Y eso es hermoso también. Sí. Eso es hermoso, que ellos a esa edad sepan distinguir y quieran estar acá en lugar de estar en otro, con toda la cantidad de distractores que tenemos. Nosotros hoy día, en la iglesia luchamos con todos los ataques del enemigo y del mundo que distrae a los jóvenes. Quizás por eso en muchas iglesias, como bien decías tú, David, se esfuerzan en hacer algo grato para los jóvenes, pero evidentemente que no es el camino. Sí. Tratan de competir con el mundo, claro. Con aquello que no se puede competir entonces, en esos términos. No puedes hacer eso. Y mira, aquí quiero leer un proverbio. En Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escribe en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Justamente lo que pasaba con Jesús, ¿te fijas? Sí. Y vemos cómo Jesús también
leyó Proverbios y fue un buen alumno, ¿ya? Exacto. El adolescente perfecto. Claro, un adolescente. Claro, si buscan un modelo, como en todo, está Jesús. Así es. Pero ahí en ese pasaje, pastor, hay algo que me dejó pensando, porque no sé si lo puede leer de nuevo. ¿El de Proverbios o el de Lucas? No, el de Proverbios. ¿Ya? ¿Al final, al principio? ¿O al principio. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Esa, no te olvides, porque el hecho de recordarla es porque yo la aprendí en algún momento. Exacto. ¿No? No es algo que no le está diciendo aprende la ley, Sí. sino que es algo que yo estoy evocando de algo que yo fui cultivando, sembrando, pastoreando, etcétera, como queramos decirlo, a través de un periodo, no sé si de la niñez, desde de temprana edad hasta después. Entonces, aquí yo pienso en, claro, entendemos que ese trabajo que es bueno hacer, que es necesario hacer durante toda la niñez, va a poder aprovecharse ese recurso en este tiempo, ¿no? De la adolescencia. Sí. Pero, ¿qué pasa con aquellos padres que tal vez, no sé, conocieron al Señor ya después cuando los niños ya estaban muy cercanos a la edad de la adolescencia, no tuvieron la oportunidad, o no, simplemente no lo hicieron por error, tal vez, ¿no? De no haber enseñado a los niños y haberles inculcado la palabra. ¿Cómo se puede hacer? Porque en esta etapa es una etapa bien de harta negación también. O sea, Sí. es como lo que yo pienso, lo que yo creo y como yo veo las cosas de repente. Y cuesta, sobre todo la palabra, que hoy día está por la sociedad, el cristianismo y la palabra está muy cuestionado siempre. ¿Cómo lo puede hacer un padre, una madre en esta etapa? Mira, no sé, pero quizás como, no sé cómo se llaman eso, como un tips que le llaman así, no sé. Podría ser en el sentido de que, como dices tú, bueno, si un matrimonio, un padre se convierte al Señor y sus hijos ya son adolescentes, y hasta ahí el padre ha cometido errores, no sé, puede ser que haya llegado borracho, puede ser que haya insultado a la madre delante de los hijos, puede que haya hecho un montón de barbaridades propias del hombre pecador, o sea, ¿ya? Creo que tiene que él juntarse con su esposa, con sus hijos y sincerarse nomás, sincerarse y decirle, hijo, yo hasta aquí he sido un pecador, una persona que ha vivido de acuerdo a mis propios principios, a mis valores, a mis creencias, y conocí al Señor y el Señor cambió mi vida y es lo más hermoso que me ha pasado y quiero que me perdonen, me arrepiento si algo hice mal y empecemos de cero. Creo que lo mejor es ser honesto en eso, porque muchas veces puede caer este creyente nuevo, este padre joven nuevo, creyente, en empezar a dar discursos, en enseñarle conocimiento y traspasarle cosas. Y la verdad que tiene que partir por una confesión. Y si en algo he ofendido a mi hermano, la palabra de Dios me dice que tengo que ponerme a cuentas con él. Y si has ofendido a tu hijo, tienes que ponerte de cuenta con tu hijo. Y partir por lo más sincero posible. Creo que, como dicen por ahí, es mejor ponerse colorado una vez que andar todo el tiempo amarillo. Entonces, hacer ese quebrantamiento, digamos, familiar, por decirlo así. Creo que los chicos lo valoran porque los niños, los jóvenes sobre todo, tienen la capacidad de entenderlo porque también ellos están viviendo cosas así. ¿Te fijas? Y todos hemos cometido errores como padres, ninguno de nosotros fue perfecto. Y si hay que pedir perdón a los hijos en algún momento de la vida, aunque sea cuando viejos, hay que hacerlo nomás. Y ahí, perdón. Sí. No, perdón. Claro, cuando un matrimonio, un padre o una madre llega al Señor con sus hijos ya en la adolescencia, también, o sea, siempre, diríamos nosotros, el mecanismo es el mismo, ¿no es cierto? Dice el mismo proverbio, cuando estamos leyendo ahí, dice en el capítulo 5:1, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven ciencia, y comienza a decir, entonces, hay un tiempo para impulsar a recordar y a repetir. Y también, si no existe esa base, ¿no es cierto? Existe
como nos pasó un poco a nosotros también, que a lo mejor jóvenes recibimos un mensaje que nunca habíamos recibido y fue ese mensaje procesándose en el tiempo. Entonces, la adolescencia no es la excepción. Si un padre, una madre, un matrimonio llegó al Señor con sus hijos ya en esta etapa, el ideal es ciertamente que le comience a enseñar en la etapa que está. Pero atendiendo a el hecho de que se va a encontrar ya no con, como decía el pastor Tadeo, con un niño pequeño al cual se lo puede disciplinadamente, a lo mejor en un sentido, enseñar y que va a tener otro tipo de receptividad. Probablemente va a encontrar algún tipo de oposición, ¿no es cierto?, al respecto, pero no tener temor a eso o no espantarse porque exista, ¿me entiende? Porque entender que es lícito que eso ocurra y que está en la esencia del niño, y si nosotros entramos en una discusión para tratar de imponer algo, obviamente eso no va a traer los mejores resultados. No trate de imponer algo, ¿no es cierto? Aquí viene diríamos nosotros, el viejo conflicto de que si mis hijos los traigo o no los traigo, porque de repente el domingo no quieren venir, que están acá. Bueno, yo creo que debieran traerlos, pero no en función de sino que conversar, escuchar, incorporarlos, aunque no vengan con las mejores ganas, pero hacer el ejercicio, que es mucho más difícil que tomar un niño pequeño, subirlo al auto y traérselo. Claro. ¿Me entiendes? Pero con un adolescente, y un adolescente a lo mejor en la segunda etapa, diríamos 14, 15 años o 16, 17 años, que ya se creen más adultos, yo creo que uno debe entrar también a hablar con ellos, a explicar las cosas, pero a hacerlas y tomarse el tiempo de tener esos espacios de conversación y aceptar que en un momento el hijo diga, sabes que no me interesa, esto no va conmigo. Y bueno, ¿qué significa eso? Significa que en el fondo son momentos difíciles, pero que ahí tiene que entrar a tallar también la autoridad como padre, de entender que ese hijo está bajo mi responsabilidad, mi cuidado, y que como padres entendemos que esto es bueno para él. Bueno para él. Y esa es la razón por la cual lo hacemos, ¿ya? Mayoritariamente en la iglesia, como decía el pastor, da la impresión de que la gran mayoría viene sin una coerción de por medio, pero el obligarlo a venir por venir es esa falta de diálogo que ya está un poco deteriorada muchas veces en esta etapa de la vida, y los padres tenemos que hacer el ejercicio de escuchar a nuestros hijos, de involucrarnos con ellos, como decía Tadeo, ¿no es cierto? Si es necesario en un momento determinado disculparse o pedir perdón por actitudes malas que yo he tenido, hacerlo. Pero mi hijo tiene que entender que esto es bueno para su vida. Quizás hoy no lo entienda, pero en algún momento Dios se lo va a dar a entender, y que confíen en uno como padre. Claro. Y eso que está diciendo el pastor Carlos es tan importante, porque nosotros somos los adultos, ¿ya? Entonces, hoy en día hay una tendencia, una adoración hacia la juventud. Hay una cierta, no sé, idolatría, por decirlo así, a la juventud, donde pareciera que los jóvenes son los que tienen la razón, los jóvenes son los que dictan las normas. Van a cambiar el mundo. Y en las casas ellos dicen algunos lo que no hacen ni su cama y quieren cambiar el mundo. Pero... Claro, y ellos dicen lo que se come, ellos dicen dónde se va de paseo, ellos dicen... Entonces finalmente los padres viven sometidos a los hijos. Hay una cosa inversa. Y eso que está diciendo el pastor es súper importante, porque muchas veces algunos, no sé, pues están en su casa haciendo nada, y el papá o la mamá le dice, ya, vamos a la iglesia porque hoy día es viernes y hay reunión de jóvenes. Que no tengo ganas, que tengo flojera. O sea, ni siquiera es algo que resista porque no le gusta, sino porque simplemente tiene flojera, porque no tiene ganas.
porque está cansado, porque está agotado, ¿me entiendes? Porque esa edad es así. Sí. Y ahí está el padre o la madre decirle, no, vamos nomás, y lo viene a dejar y se acabó el tema. Y llega acá y acá empieza a brillar, empieza a conversar con los amigos y el que estaba flojo, el que estaba aburrido, el que estaba lateado ya no está así, ahora está contento, ¿te fijas? Y son así los jóvenes. Sí, para mí la clave es que el joven entienda a lo menos, no necesariamente que lo acepte o le calce completamente, pero que entienda que es importante para él y es importante, y como es importante para él, es como si pudiéramos nosotros entender el hecho de entender la importancia que existe para muchos, ¿no es cierto?, de la educación de sus hijos, y entonces por eso es que le dan a entender la importancia de levantarse temprano, de ir de lunes a viernes, de cumplir un horario, de hacer las tareas, de estudiar, y que son ejercicios que me imagino en una inmensa mayoría no son algo que surge espontáneamente y que se transforma como en algo muy divertido. Pero ¿por qué lo hacen? Porque de alguna manera logran entender que eso traerá un fruto un día. Lo mismo debe ocurrir, y esa es la falencia muchas veces de los padres, que es que no lo quiero obligar, porque creen que las cosas de Dios son casi como optativas en ese sentido. Y no, estamos en una etapa de formación. Cuando esa persona, ese niño, sea un adulto, se vaya a la casa, él va a tomar sus propias decisiones y nosotros oraremos solamente para que todo lo que se sembró durante el tiempo que estuvieron bajo nuestro techo, el Señor tenga misericordia y lo haga crecer. O lo germine y florezca. Pero mientras está bajo nuestro techo, necesitamos nosotros explicarle, esto es bueno para tu vida, y yo te voy a llevar, yo me comprometo, y me comprometo también a forzarte en el buen sentido de la palabra, porque esto es bueno para tu vida. Aprendes cosas de Dios, y es tan importante como lo que aprendes en el colegio, en la escuela o donde sea. Es tan importante y más, porque esto va a tener consecuencias para ti más allá de tu inclinación profesional o lo que sea. Pero esa es la conversación que muchas veces no se tiene. Entonces, como muchas veces también para nosotros como padres las cosas de Dios resultan ser muy optativas, entonces resultan lo mismo para los niños. Entonces, si yo no quiere ir. No quiere ir, claro. O yo mismo, o sea, si yo soy una persona inconstante en mi asistencia, en mi participación, no tengo mucho testimonio, digamos, para poder enseñarle a mis hijos la importancia que esto tiene. Y eso mismo pudiese ser, bueno, yo todo lo que voy a decir está solamente asociado al sentido común, porque mis hijos son chicos, no tengo la experiencia. Pero pudiese ser de que ese mismo ejemplo es tanto en el congregarse, pero en la vida cristiana misma. Claro. O sea, en el día a día, al final el papá y la mamá son idealmente, en el mejor de los casos, un modelo a seguir. Claro. En donde yo vi a mis padres, no sé, ser consecuentes con lo que creían, tener su tiempo de, no sé, de estudio, de oración, y eso transformó, impactó a un nivel mi vida que me resulta natural, no es tal vez algo que estoy siendo forzado a hacer, sino que es cotidiano para mí. Absolutamente, y no es tanto tiempo. Los niños ven, como decía el pastor, se dan cuenta, aunque parezcan distraídos, ven mi consecuencia con las cosas de Dios. Si usted tiene hijos pequeños, hijos adolescentes, cada noche ore con ellos un poquito, bendígalos cuando se van al colegio. Yo hasta el día de hoy bendigo a mis hijos cuando se van a sus trabajos, a pesar que mi hija está en Santiago, pero igual lo hacemos. ¿Y por qué? Porque eso es algo que es lo más importante de nuestra vida. Lo más importante de nuestra vida. Y eso no es una muletilla, es un acto de amor y confianza en la obra soberana de Dios. Y dejar y descansar a nuestros hijos ahí. A la edad que estén. A la edad que estén. Claro. Dios te bendiga, hijo, oremos. Que en todo eso estamos moldeando una vida piadosa. Claro, una vida piadosa.
Y como te digo, los jóvenes van a pasar después de adultos, igual en la vorágine de la vida, pero siempre tienen dónde mirar y dónde volver. Esa es una cosa, es un regalo de Dios, es una cosa dónde volver después de la vuelta larga, porque no van a encontrar, y ahí se toma la imagen del pródigo, ¿no es cierto?, que es justamente el padre. No está ahí para regañarlo, sino que está para recibirlo, porque ya viene machacado por el Señor mismo. Entonces no estamos puestos ahí para eso. Pero ese hijo pródigo, cuando dice, es importante, dice, entró en sí, y lo primero que pensó, en mi casa. ¿Cómo es que vive mi padre? ¿Cómo es que se vive en mi casa? Los valores que mueven mi casa. Y eso es lo triste cuando un joven, un adolescente, piensa en su casa y lo único que ve es desorden, falta de armonía, insulto, divorcio, no sé. Entonces, a eso significa eso. Claro. Y esta, porque estos pecados que son como más visibles, estamos viendo este libro que me prestó el pastor Tadeo de Pecados Respetables, que son muchas veces, uno tolera una serie de pecados, que es la palabra correcta, ¿no? Y que eso, en definitiva, igual está moldeando la vida de los niños y los adolescentes, ¿no? Pero al final, y gloria a Dios que podemos confiar en que la salvación es del Señor. Amén. Amén. Entonces, estamos invitados. Yo tengo acá un versículo que dice en Proverbios 3, 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Y ahí también está el rol de los padres, es uno de esos caminos, ¿no? Y Él enderezará tu senda. O sea, podemos aprender que el Señor corrige y nos va a ir moldeando para que podamos hacer este rol de padres. En mi caso, de chicos, niños todavía, bien niñitos, los que ya están en etapas más avanzadas, poder hacerlo también en esta etapa. No sé si tienen algún otro principio bíblico antes de pasar a la parte más práctica. Sí, porque yo creo que la parte práctica nace sola, ¿ya? De lo que podamos leer, como les dije al principio, de Proverbios. Por ejemplo, bien tomadas tú en Proverbios capítulo 1, en el primer capítulo, en el versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces ahí nos da un principio tremendamente clave. Está el padre y está la madre, ambos involucrados en la formación del hijo. O sea, esta no es tarea ni de la mamá ni tarea del papá, es ambos, es la familia. Sí. Entonces, hay un hijo que ve la instrucción de su padre, pero hay un hijo que también ve la dirección que le da su madre. Y muchas veces en los matrimonios se desacreditan unos con otros. Entonces, todas esas cosas tienen que estar claras. El niño tiene que tener una línea de autoridad, tiene que saber para dónde va la micro, como se dice, porque lo percibe cuando hay debilidades, percibe cuando hay cambios de criterio, todo lo percibe. Entonces, si los padres no se ponen de acuerdo antes, no tienen una línea de trabajar con los hijos, es complejo, es muy complejo. Porque muchos de los problemas que tienen los jóvenes, los adolescentes, es porque los padres se los transmiten de una manera u otra. Ya sea por debilidad en el carácter, ya sea porque no hay una línea. Oye, si tú eres un hijo de Dios, tú eres cristiano y traes a tus hijos a la iglesia y en la iglesia le están enseñando las parábolas, le están enseñando un montón de cosas y después lo llama el primo o la amiguita, la vecina, le dice, oye, los niños van a ir a Halloween y tú metes a tu niño chico y lo metes a Halloween y anda. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, el domingo estuvo en la iglesia y la tía le estuvo enseñando que eso no era de Dios, que eso era del demonio, derechamente hablando. Y tú como padre también de repente dices eso y después viene la vecina y por no quedar mal con la vecina mete a tu hijo en el grupo porque tu niño no se sienta desplazado. Entonces creo que en un mundo que vivimos tan adverso, en un mundo tan tirano, tan brutal, tenemos que tener posiciones firmes, claras. Y quizás ya como ya estamos cerrando, porque siempre nos pilla la hora ya. No quisiera dejar pasar esto, que es la corrección. Sí, la disciplina. La disciplina. Por ejemplo, en Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y eso es una verdad, o sea, al hijo hay que corregirlo, lo que tú tienes que decir, mira, esto es, si te sales de ahí te voy a corregir, pero tienes que decirle lo que es. Yo sé que hoy en día la psicología se ha metido mucho en las iglesias y no puedes usar la palabra no con tus hijos, porque le vas a decir que no, lo vas a frustrar, lo vas a traumar. Eso es mentira. Los mandamientos son puras negaciones, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no. Bueno, entonces, el Señor se equivocó. Se usó la palabra no. ¿Te fijas? Y así suma y sigue, y tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, él dice, hay un principio también que es muy importante, que está en Proverbios 29:15, que dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esa realidad, hermanos, es una cosa que vemos, pero tan frecuentemente. El niño que no fue corregido, el niño que no fue educado, el niño que no fue instruido, el que fue solamente mimado, al que se le dio todo, en algún momento de la vida va a avergonzar a su madre, no va a ser el orgullo de su madre. Porque a él no le interesa, digamos, tener actitudes o acciones para que su madre se sienta orgullosa de él. Él va a llegar a ser un hombre adulto, incluso en tercera edad, y va a querer seguir dependiendo de su madre, que su madre le siga dando cosas, lo siga proveyendo, ¿me entiendes? Y no es una broma, la vida nos ha mostrado casos así, o sea, no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de esto. Y es terrible. Hay que corregir al niño, hay que educarlo, hay que instruirlo, porque si no va a avergonzar a la madre, por algún lado o por otro lado. Eso es algo también muy común y un problema que ocurre muchas veces con las personas que no quieren, como decía el pastor Carlos, que se va a levantar para ir al colegio, hace tanto frío, quédate acostado. No puede ser, aunque esté lloviendo, aunque haga frío. ¿Por qué te vas a quedar acostado? Tienes que ir al colegio. O sea, cosas tan básicas que van a forjar el carácter del niño, van a forjar el carácter. Porque yo no sé qué va a pasar con mis hijos. O sea, bueno, mis hijos ya, como les dije, son adultos, pero en términos generales una persona no sabe lo que va a pasar con sus hijos. Claro. Y tiene que prepararlos para que en algún momento de la vida se puedan defender, sean correctos, sean jóvenes que sepan respetar a sus superiores, a los adultos. En Timoteo estamos viendo con los varones cómo tratar a los jóvenes, cómo tratar a los adultos, cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a las jovencitas. Claro. Todas esas cosas tienes que hablar con él. Porque si no, créeme, va a ser una vergüenza para su madre. El niño consentido en algún momento la va a avergonzar. Ese principio es válido. Sí. Y para esa corrección, lo que nosotros hacemos con mi señora es ayudarle a memorizar algunas porciones de las palabras que nos van a ayudar, nos ayudan en el día a día a ir haciendo esa corrección. Por ejemplo, yo le digo a Timoteo, ¿qué dice Efesios 6:1? Hijo, obedezcan a su padre. Entonces, se la sabe. Entonces, cuando ya... excelente. Cuando toca, ahí es que los agarramos. Y después dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos también. Eso no se lo enseñamos. Pero en esto mismo, el mismo evangelio pareciera ser algo que a veces no se hace con los jóvenes, ¿no? No sé, estoy pensando que se le enseña todo, pero se predica el evangelio a veces en las casas, así como decirle del pecado y llamarlo al arrepentimiento y estar en constante repaso de lo que implica esta vida, digamos, por la naturaleza del hombre y la condición que nos destina hacia una condenación eterna. Esa misma enseñanza también es buena, tal vez ir reforzándola con los chicos, los adolescentes, y bueno, en todo tiempo hasta que den tal vez señales de arrepentimiento y una vida transformada. Sí, tiempo atrás, años atrás, muchos, nosotros prodigamos o incentivamos a que en las casas se hiciera el estudio evangelístico, que el padre hiciera el estudio evangelístico, sentarse en la mesa tranquilos, ¿no es cierto?
y darse el tiempo de preguntarle a los hijos, ¿qué piensan de Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? De conocer eso, de darles la capacidad de pensar y entregarle argumentos bíblicos, y eso se debe hacer siempre. El evangelismo en la casa es una responsabilidad de los padres cristianos. Y el evangelismo tiene que ser un evangelismo, digamos, que conduzca a que el niño, el adolescente, el joven, ¿no es cierto?, dé sus argumentos, escuche, confronte, tenga en mente eso. ¿Me entiendes? Para mí esa sigue siendo la instancia más práctica de poder seguir, digamos, cultivando una conversación con nuestros hijos en relación a la Escritura. No todos los días, cuando ya son más grandes y tienen otras responsabilidades, pero a lo menos un par de veces en la semana. Tener ese encuentro, ¿no es cierto?, de conversar cosas de este tipo. Y específicamente poder hacer un estudio evangelístico. Claro. En que el niño entienda quién es Jesús, a qué vino Jesús, ¿no es cierto?, cuáles son las consecuencias de rechazar a Jesús y cuáles son las consecuencias de recibir a Jesús. Entonces, y eso les va a quedar marcado siempre, siempre. Entonces, hay herramientas para hacerlo, pero el tema es que hay que hacerlo. Y eso es lo que muchas veces no se hace, porque claro, estamos hablando del adolescente, pero el adolescente siempre hay una tendencia a ser rebelde por la edad, ¿me entiendes? Pero cuando esa rebeldía se transforma en un problema difícil, ¿no es cierto?, donde entran a tallar, miren, estoy hablando de familias cristianas, entran a tallar psicólogos y otro tipo de profesionales o profesionales del área de la salud cuando el tema es espiritual. Y entonces, ¿por qué? Porque nos es más fácil entregarle a otros la responsabilidad de alinear a ese adolescente. Y entender que es nuestra responsabilidad. Por supuesto, hay espacio para situaciones extremas donde seguramente se va a necesitar quizás la asistencia de algún profesional. Pero la mayoría de los casos no es así. Y se los digo por experiencia propia, porque tú conversas con esos adolescentes también en otras instancias y te das cuenta que hay receptividad. Y que para ellos Dios no es importante porque para sus padres no lo es. Para sus padres no lo es porque lo único que pueden es ver en sus padres quizás, en el mejor de los casos, una asistencia dominical, pero no ven una continuidad en la semana, como decías tú. O sea, ver a tu padre leer, orar, ¿no es cierto? También lo vas a ver enojarse, lo vas a ver reír, lo vas a ver equivocarse, pero ves todo eso. Pero cuando ves todo eso y no ves la espiritualidad puesta en práctica, es muy difícil que un niño, Dios pueda percibirse como algo importante. ¿Cómo le puedo decir yo a mi hijo que Dios es lo más importante en mi vida si mi vida no refleja que Dios es lo más importante? ¿Cómo puedo, digamos, compartirle a mi hijo que la oración es fundamental si yo no oro? Si yo no le enseño a él, o por lo menos, no me gusta hablar de enseñar a orar, porque en el fondo enseñar a orar es como tener una fórmula, sino que orar con él para que él adquiera una disciplina, una conducta en ese sentido. Claro. Entonces, todo tiene que ver también con la inversión que nosotros hacemos con nuestros hijos. La inversión que hacemos con los hijos. Y no crea que son horas de horas. No. Son tiempos bien específicos, son verdaderos kairos dentro del día, pero que si se le da continuidad en el tiempo, se van a transformar en cosas que, en hábitos y en conductas prácticas que van a tener una incidencia en la vida de esos niños, de esos adolescentes. Y en esto del conversar, del tener esa posición de influencia, el escuchar también, ¿no? Porque los chicos están como llenos de estas influencias que mencionábamos al principio, que en el caso, no sé, por ejemplo, de mí, de cuando yo fui adolescente, no eran las mismas problemáticas que hoy día. No. O sea, ahora es
otro el mensaje del Imagínate nosotros. O sea, claro, no quise tomar Claro, ese ejemplo, pero era otro el mensaje Sí. que hoy en día tienen los chicos. Y que generan dudas y sostener esos espacios tal vez para conversar, yo creo que van a ser productivos, el fomentarlos para poder tener esas instancias donde se aclaren dudas y donde se refuercen aquellas cosas que se están trabajando durante los días. O sea, tomar un tiempo, un espacio para conversar, para escuchar, para ser parte de las vidas de ellos, porque al final lo necesitan. Sí. Lo necesitan. Y yo siempre le decía a mis hijos, cuando hay conversaciones o discusiones o puntos de vista, bueno, entonces pueden decir, bueno, pero ¿qué piensas tú? Es que lo que piense yo no es relevante, lo relevante es lo que dice Dios, y yo pienso lo que Dios piensa. Ahora, no estoy pidiendo que ustedes lo acepten, esa es una convicción que tiene que venir con el tiempo, pero la Biblia tiene respuestas. Puede que las respuestas no te gusten, pero respuestas hay. Claro. Y respuestas hay. Si tú preguntas qué pasa cuando uno muere, puedes preguntarle a la Yolanda Sultana, puedes preguntarle a un vudú y te va a dar respuesta. Sí. Puedes preguntar. Y si preguntas a un cristiano con Biblia en mano, te va a decir, esto es lo que pasa y depende de esto, es el destino de lo que va a pasar contigo. Con la muerte no se acaba todo, empieza todo y tú vas a partir eternamente o con Dios o sin Dios. Claro. Pastora, una pregunta que nos llega aquí, como para ir cerrando. Plantea sobre la oportunidad de que los chicos, al ser parte de la iglesia, puedan participar de otras instancias que a lo mejor no están necesariamente preparadas para adolescentes o jóvenes. Menciona como si es que es recomendable o no que los adolescentes participen, por ejemplo, del grupo de varones o del grupo de mujeres. No sé, ¿qué le podríamos plantear al hermano que pregunta? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es el momento? ¿Hay otra instancia? Mira, en lo personal creo que no es malo. ¿Ya? Uh-huh. Incluso es recomendable muchas veces que los jóvenes o adolescentes compartan con adultos sanos y en un lugar correcto como en la iglesia. Yo estoy de acuerdo en eso. Lo que sí no lo podemos incorporar como un miembro activo del grupo de varones, darle tarea. Creo que si él quiere venir a escuchar, que a él le motiva eso, está bien, porque el que es sabio se va a juntar con sabios. Y los hombres mayores y las mujeres mayores, por el solo transcurso del tiempo, vamos a ser más sabios que hace 30 o 40 años atrás. ¿Te fijas? No es que hayan alcanzado la sabiduría total, pero evidente que una persona que tiene 60 años, el sentido común te indica que va a actuar con más sabiduría que cuando tenía 15. Entonces, creo que es bueno, pero no como una instancia, digamos, en la cual él se sienta como un miembro de ese grupo. No sé. Sí, yo creo que niños... De hecho, vienen jóvenes al grupo. Jóvenes, jóvenes, o sea, pero niños, diríamos jóvenes, nosotros... No niños. 10, 9, 10, 11, 12 años, no, porque es... Cada cosa tiene su etapa también, ¿ya? Y nosotros... sería como decir, será bueno que un niño de primero básico comparta con los de primero medio y vaya a las clases de ellos. Obviamente hay una serie de elementos que envuelven un estudio, por ejemplo, de varones, donde se tratan instancias, diríamos nosotros, de adultos. Claro. ¿No es cierto? Porque muchos hermanos también cuentan su experiencia de acuerdo a lo que está sucediendo ahí y eso no es, digamos, útil para un niño que no procesa aún cosas de niño. Un joven, diría yo, incluso de 15, 16 años hacia arriba, sería como la edad que yo pienso. Ahora, esto por supuesto es una opinión, ¿no es cierto? Nuestra posición es... doctrina ahí. Claro, no hay una doctrina de por medio. Claro. Y alguno podría sacar incluso el ejemplo de que Jesús a los 12 años estaba discutiendo doctrina con los fariseos, pero era Jesús, ¿no es cierto? No hay ninguna imagen ni siquiera de Juan el Bautista que fuera una actitud similar a esa, porque los niños aprendían con los niños,
normalmente. Y el contexto de eso es cuando Jesús está haciendo lo que se llama el Bar Mitzvah, que a los 12 años le da la posibilidad de leer porciones de la Torá en público, digamos, en la sinagoga. Lo diferente que hizo Jesús es que las interpretaba, porque es Dios. Entonces, pienso que sí, es una instancia básicamente de adultos, pero que está abierta también a jóvenes, y aquí ahora sí me refiero a jóvenes, 19, 20 años, que sí les va a servir situaciones que escuchen ya de hombres de 40 más adultos. Pero niños pequeños hasta los 12 años o 13 años yo pienso que no. Bien, entonces en esta misión de los padres de criar a los hijos y en esta etapa de la adolescencia, igual como en todo, podemos confiar en el Señor, ser moldeados por Él, sí, para que podamos ser también buenos moldeadores al final de esa vida piadosa que decíamos recién en la vida de los hijos, la edad que tengan, pero sobre todo también en esta etapa importante que es la adolescencia. La adolescencia, sí. Los mensajes que están recibiendo son difíciles, son impactantes tal vez para ellos, y que tengan la oportunidad de ser escuchados, de conversar, de ser llamados al arrepentimiento. Creo que es algo necesario y por lo menos surge aquí en la conversación. Tal vez es un tema de muchas aristas y de muchos elementos, y tal vez surgen muchas preguntas. Así que si es que hay alguien que quisiera enviar esas preguntas, nos las puede hacer al WhatsApp de la radio. Es más 569-6493-0262. Ahí nos pueden plantear las preguntas y las podemos abordar en otro capítulo para más adelante, y conversar sobre estos temas que son tan importantes y tan relevantes, porque todos los padres queremos que sigan el mejor camino, que es el camino, la vía estrecha que nos muestra. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias, David. Invitados todos los hermanos a poder seguir siempre en la radio Iglesia Cristiana La Serena. La pueden descargar y ver toda la información que está disponible en la página de la iglesia, que es iglesiacristianalaserena.cl. Invitados también a las reuniones, las personas que nos escuchan los domingos, los varones los lunes. También toda la información está a través de la página web, así que sean bienvenidos a congregarse, tal vez aquellos que nos escuchan en Radio Pinamar. Muchas gracias, que estén muy bien y seguimos, nos vemos el próximo lunes. Adiós. Así es. Adiós.